En el segundo gobierno del FMLN, bajo supuestamente el mando de Salvador Sánchez Serén, mi cuenta de Facebook, aquí te la entrego, está en blog, ¿verdad? Está la página web www.fmlnorgs, salvadoryahoo.com, el Twitter es .com, ¿la cuenta de Twitter? es twitter.com. se creó el programa Una niña, un niño, una computadora, popularmente conocido como el proyecto de las Lempitas. La propuesta se presentaba como un ambicioso plan de modernización educativa destinado a reducir la brecha digital en el sistema público de El Salvador, pero esto quedó reducido a un intento que solo trajo fotos, publicidad, pero ningún verdadero impacto en la calidad educativa. Oficialmente, el discurso gubernamental hablaba de inclusión, innovación pedagógica y transformación digital. No obstante, el contexto político también era determinante. En medio de un pésimo desempeño económico y una creciente crisis de seguridad, la peor que ha existido en un quinquenio, este programa de las Lempitas quedó relegado a un intento de capitalizar simpatía social a través de una política de alto impacto visual. Más allá de los objetivos educativos declarados, lo que se perseguía, la entrega de estas pequeñas computadoras se convirtió rápidamente en una vitrina política que buscaba proyectar modernidad y cercanía con la población estudiantil y con las familias más necesitadas. La apuesta no era del todo mala. Era real, verdadera, es decir, que debía haber una transformación y una mejor calidad en la educación. Pero en un mundo con la tecnología avanzada a grandes pasos, las Lempitas significaban rezagarse por lo menos 5 años en tecnología. Los dispositivos no eran laptops como tal. Las características de hardware colocaban a estas máquinas en categoría de netbooks educativas básicas, únicamente para tareas sencillas como abrir documentos de texto, internet liviano, páginas web de textos y actividades pedagógicas que no fueran de programas muy fuertes. Pero todo esto con capacidad muy limitada frente a equipos modernos de la época con estándares mucho más altos. Por ejemplo, tenían apenas 2 GB de memoria RAM. En almacenamiento interno alcanzaban de 8 a 16 GB, que en esa época incluso ya había teléfonos móviles superando ampliamente estas capacidades. Están diseñados para ser usados como herramienta pedagógica dentro del aula y cuentan con más de 12 aplicaciones educativas para facilitar el aprendizaje. Esperamos para este 2015 por lo menos disponer de 50.000 computadoras para nuestros niños y jóvenes del sistema. En la fecha de lanzamiento del programa se entregaron, según datos oficiales, un total de 6.476 computadoras Lempitas repartidas en 346 escuelas públicas, un promedio de 20 Lempitas para cada escuela. Así iniciaba este programa en el año 2015, pero a medida que avanzaba su implementación, reveló profundas inconsistencias estructurales, principalmente por las limitantes con los niños, es decir, los equipos no eran propiedad de los estudiantes, lo usaban solo una vez a la semana por unas cuantas horas. Era como el viejo centro de cómputo allá en la primera década del año 2000. De esta manera, las Lempitas permanecían bajo custodia del centro escolar, se utilizaban de forma esporádica y exclusivamente dentro de las aulas, y en muchos casos se mantenían guardadas bajo llave por temor a robos y por falta de condiciones mínimas de seguridad. Podían llegar a trabajar 2 o hasta 3 niños con una sola Lempita para tratar de aprovechar la oportunidad que esto ofrecía. A todo esto se sumaba una tremenda precariedad en la mayoría de infraestructura de escuelas públicas, deficiente red eléctrica, escasez de toma corriente, capacidad para conectar muchas computadoras, un mobiliario inexistente, tenía que usarlas en el piso, en el suelo o en los pocos pupitres que había, y también el nulo acceso a internet. En ese tiempo, prácticamente el 100% de centros educativos carecía de conexión a internet. Todo esto reducía su uso a programas fuera de línea, que no requería internet, cosas básicas, sin una verdadera integración pedagógica digital. En términos prácticos, el proyecto terminó siendo más una operación de impacto, publicidad visual
y de rédito político más que una transformación educativa estructural. Se distribuyó hardware sin garantizar ecosistema tecnológico, se habló de modernización y ni siquiera había internet, y se vendió inclusión digital mientras miles de computadoras permanecían almacenadas en instituciones que no estaban preparadas para incorporar plenamente el proceso formativo. La primera de ellas cuenta con 33 computadoras para un total de 500 alumnos. La segunda, 36 computadoras para 800 alumnos. No todas las computadoras están en buen estado. Son algo frágiles, algunas se han dañado. Por ejemplo, simultáneamente 2 grados no pueden utilizar las lempitas porque no dan abasto. Se trabaja en equipo. Cuando se utilizan las lempitas, por ejemplo, yo imparto la asignatura de estudios sociales, lo que hago es equipos. Ante esta dura realidad, se puede decir que el programa de las lempitas resultó ser una inversión fallida e ineficaz, que nunca llegó a darse de manera masiva ni con el impacto educativo real. Y muchas de las computadoras terminaron dañadas, guardadas en bodegas sin uso y sin mantenimiento adecuado. Incluso el muy publicitado ensamblaje nacional fue rudimentario y con una calidad deficiente. La famosa planta de ensamblaje que hasta la actualidad vive hablando el FMLN, principalmente Chino Flores, aquello donde ensamblarían las lempitas, inaugurado en el año 2016 por, obviamente, el profe Salvador Sánchez Serén en Zacatecoluca, fue presentado como un símbolo de modernización tecnológica y capacidad industrial nacional, nada más lejos de la realidad. En la práctica, nunca se alcanzó una operatividad a niveles de producción prometidos, que era muy bajo. Decían que eran 100 computadoras diarias y al año 24.000, un número prácticamente insignificante. Y su funcionamiento fue, en el mejor de los casos, limitado y de bajo impacto. Diversos señalamientos posteriores cuestionaron la calidad de ensamblaje y la viabilidad técnica de este proyecto, lo que terminó por diluir el entusiasmo inicial. La planta, así como llegó, desapareció como un fantasma. Dejó de figurar como un eje activo del programa poco tiempo después de ser inaugurado. Y la inversión pública destinada a su instalación y equipamiento terminó sin traducirse en una línea productiva sostenible, convirtiéndose en otro ejemplo de infraestructura anunciada con solemnidad, pero incapaz de consolidarse más allá de un acto protocolario y de publicidad gubernamental. Otro dato importante dentro de la implementación de las lempitas fueron las donaciones vinculadas a Alba Petróleos de El Salvador. Esta empresa de dinero venezolano jugó un papel determinante en su fase inicial. A través de la Fundación Alba, antes incluso del lanzamiento formal en el año 2015, ya se había entregado al menos 1.900 computadoras lempitas plenamente identificadas con Alba por medio del Ministerio de Educación allá por el 2014. Posteriormente, la primera gran entrega masiva del programa, las 6.400 con las que arrancó Sánchez Serén, se realizó gracias a los aportes provenientes de Alba Petróleos. Y varios reportes posteriores señalaron que a lo largo del quinquenio la cifra de computadoras donadas por esa estructura rondó hasta los 50.000 unidades, aunque los registros públicos no siempre desglosan con mucha claridad el total consolidado entre los fondos estatales y las donaciones realizadas por Alba Petróleos. Pero sí, estas donaciones no solo fortalecieron la narrativa de inclusión tecnológica, sino que también evidenciaron la estrecha relación entre el programa educativo y una empresa políticamente asociada al gobierno del FMLN. Sin embargo, las condiciones no siempre son favorables para ello, ya que las infraestructuras no están totalmente preparadas. Para entregar las computadoras, la única modificación que hace la cartera de Estado es colocar las conexiones eléctricas. Escuelas como la de Lirios del Norte no tienen ni siquiera un profesor de informática. Otro de los puntos que los docentes critican del proyecto es que las máquinas trabajan con un sistema operativo distinto al que los alumnos utilizan al salir al mercado laboral. En el Centro Escolar Monte Carmelo sí cuentan con un técnico que imparte informática. Sin embargo, poco puede hacer con las máquinas arruinadas y la falta de programas que se adecúen al plan de estudios, ya que no cuenta con autorización para intervenir en las computadoras. Durante los primeros años del programa hubo abundante publicidad oficial, actos de entrega, discursos sobre transformación digital. Sin embargo, al cierre del gobierno de Sánchez Serén, la realidad era muy distinta. En la mayoría de centros escolares, las lempitas estaban guardadas, dañadas o simplemente en desuso, sin mantenimiento adecuado y sin conectividad que justificara su existencia pedagógica, porque las escuelas ni siquiera tenían dónde conectarlas.
Y aquella planta de ensamblaje inaugurada con solemnidad dejó de figurar como un plan activo y muy productivo. No existía una línea sostenida de fabricación que renovara o ampliara el parque tecnológico. En términos prácticos, el programa terminó siendo limitado en cobertura, débil en infraestructura y fallido en su implementación estructural, quedando reducido a una política de alto impacto mediático, pero solo al inicio, pero sin continuidad técnica ni consolidación real en el sistema educativo público. El programa se puede decir que nació muerto. Solo quedaron las fotos del profe con las lempitas que las llevaba de escuela en escuela. Pero según el gobierno del FMLN, se gastaron aproximadamente 31.3 millones de dólares en este programa. Todo esto sin resultados sostenibles o un impacto positivo en el sistema de educación. Trabajamos para que en el país existan espacios seguros y adecuados donde los estudiantes puedan desarrollar al máximo su potencial. Invertimos más de 88 millones de dólares en infraestructura educativa y diseñamos espacios funcionales e inclusivos que respondan a las necesidades del proceso docente. Queridos alumnos y profesores, por primera vez en la historia de El Salvador se ha dado un significativo impulso a la educación. También aseguraron que se había entregado hasta 120.000 lempitas para más de 1 millón de estudiantes, es decir, alcanzaba para muy pocos. Y esta cifra no es menor, equivale a una inversión millonaria que no logró consolidar la política tecnológica sostenible ni transformar estructuralmente las escuelas. Sin continuidad operativa, sin mantenimiento efectivo y sin cobertura, el plan terminó representando un ejemplo de cómo el gasto elevado no garantiza un impacto real. Una iniciativa presentada como revolución digital que en la práctica dejó más interrogantes sobre eficiencia y planificación que resultados medibles de aprendizaje y modernización educativa. El profe Salvador Sánchez Serén estaba tan orgulloso de su plan de las lempitas que aseguraba él que era tecnología de punta, aunque ni entendía algo del tema seguramente, mucho menos de computadoras, tecnologías o internet, pero decía que las lempitas iban a preparar a los niños para el futuro digital. Y sí lo hicieron, les enseñaron desde temprano cómo reiniciar, esperar toda la tarde a que cargue y resignarse cuando no se conectaba o no encendía. Innovación total. Así, las computadoras que entregó el gobierno de Sánchez Serén funcionaban mejor como un adorno institucional que como una herramienta educativa. Pero bueno, saque usted sus conclusiones, déjenla en los comentarios. Muchas gracias por apoyar el contenido y los videos y por llegar hasta el final. Cuídese mucho, nos vemos. A la próxima.